Buenas noches con todos quienes nos acompañan y quienes están conectados. Bueno, primero pedirles disculpas por el retraso. Esto pasa cuando estamos transmitiendo en vivo. Estaba fallando un poco el internet y la conexión desde la aplicación a Facebook, por eso nos hemos retrasado un poco. Pero igual, el tiempo, vamos a demorarnos cerca de una hora en la conversación, así que atentos a lo que hemos preparado y bienvenidos a todos. Bueno, el día de esta semana, hoy y mañana, los conversatorios están enfocados en el hábitat y en la arquitectura, pensando desde el diseño arquitectónico, el espacio, uso, necesidad de la vivienda, de este espacio doméstico en el cual ahora nos encontramos confinados, por así decirlo, en el cual estamos pasando más tiempo y consideramos pertinente eh, ponerle sobre la mesa el análisis de cómo debería ser la vivienda, qué cambios se van a producir, qué cosas deberían mejorar, qué aciertos hemos encontrado y qué va a pasar con este espacio tan importante como es la unidad, digamos, de este espacio doméstico para nosotros como arquitectos. Bueno, el día de hoy nuestro invitado es el arquitecto Diego Braca. Diego, un saludo, ¿cómo estás? Hola amigo, ¿qué tal? Un saludo a todos los que se conectan con nosotros. Súper agradecido con esta chance también para poder hablar y dialogar sobre la arquitectura y qué podemos hacer a raíz de este inconveniente mundial. Gracias, Diego. Gracias a ti por aceptar la invitación. Y, a ver, les cuento. Diego es arquitecto por la Universidad Central del Ecuador en el 2013. Ganó la medalla de oro con su trabajo de fin de carrera, máster en proyectos arquitectónicos avanzados por la Universidad Politécnica de Madrid, ETSAM, en el 2016. Realizó una investigación de la obra de Le Corbusier como tesis y tema final. Es apasionado a la acuarela y ha participado en algunas exposiciones, como en el Museo Muñoz Mariño en Quito del 2014. Ha dictado conferencias nacionales e internacionales, entre las que se destaca Esmeraldina, el muro constructor de espacio. Esta exposición se desarrolló en el marco del Seminario Internacional Ceramics and Air de la Cátedra Cerámica de Madrid. Dicha conferencia es parte también de un libro que se llama Arquitectura y Cerámica. Es docente universitario, es docente en la Universidad Tecnológica Indoamérica de Ambato. Ha participado en múltiples concursos nacionales e internacionales, obteniendo una mención de honor en el concurso internacional Habitat 3 en el 2016. En el 2018 funda su estudio Diego Graca, Oficina de Arquitectos, donde realiza investigación proyectual, diseño arquitectónico y construcción, cuyo lema es: la arquitectura es una construcción social del resultado de las decisiones sobre el espacio, la luz y la materia. Adicionalmente, tiene su empresa de construcción 3 más A, junto a Alejandro Guaraca y Álvaro Altamira. Bueno, contentos de tenerte aquí, Diego, y bueno, voy a hacer una pequeña introducción antes de empezar el diálogo, y sobre todo Gracias quisiera, amigo. no, que va, gracias a ti, quisiera remarcar un poco el hecho de cuál es la visión y por qué iniciamos esta temática en los conversatorios. A ver, considero que los espacios habitables siempre ha sido motivo recurrente de estudio en diferentes disciplinas, tanto términos sociales, económicos, políticos, ambientales y obviamente espaciales. Y creo que muchas veces, si bien es cierto, debemos centrarnos en la problemática de dar una vivienda digna a todos, también este espacio que es de especulación, considero que deberíamos tocar el tema de cómo debería ser un verdadero hábitat. Y me parece súper pertinente, considerando la problemática actual, en la cual nos tiene ahorita confinados en la vivienda. Creo que tanto todos, y sobre todo nosotros como arquitectos, nos hemos dado cuenta ahora de las falencias de nuestra vivienda y estamos realmente viviendo el espacio 24/7. Entonces creo que es momento de realizar un profundo análisis de no solo de la parte espacial, económica, sino también nosotros como arquitectos entender y hacer una crítica partiendo tal vez desde nuestras propias viviendas, que tal vez no son diseñadas o construidas por un profesional en muchos casos, pero que de alguna manera habitamos ya ahí, y creo que esta crítica y este análisis de estos espacios donde vivimos es fundamental para poder proyectar y para poder especular respecto a cómo van a ser, cómo debería ser
un hábitat respondiendo a este tipo de crisis globales. Considero que el hábitat es un espacio que lleva a su usuario, o debería ser el espacio que lleva a un usuario a vivir con plenitud. Imagínense pasar la cuarentena en un espacio, obviamente por diferentes circunstancias. No todos tienen la posibilidad de pasar en un espacio cómodo, pero creo que ese sería el ideal. Y mientras más apuntemos al ideal, creo que vamos a sacar muchas conclusiones y todos podríamos trabajar en función de eso. Entonces, Diego, partiendo de esta parte que considero que es súper importante y pertinente el tema de la vivienda, del espacio habitable, del espacio doméstico, de la unidad de vivienda como núcleo, digamos, de la sociedad, núcleo del inicio de la formación como personas. ¿Qué opinión tienes al respecto de cómo debería ser? ¿O crees que vayan a haber cambios? ¿O qué consideras que va a cambiar? ¿O qué aspectos consideras que van a cambiar a partir de esta crisis y de este espacio, digamos, post-confinamiento que estamos viviendo? Diego, te me fuiste. Bueno, mientras Diego retoma la conexión, me gustaría andar en algo. Creo que el hecho de que la vivienda sea una unidad básica donde se habita, eh, debería ser ese espacio que de por sí o por excelencia sea un lugar donde el ser humano pueda fortalecer cualidades, donde aprende, donde se relaciona con su familia de inicio, ¿no? Entonces, creo que desde mi punto de vista, el hábitat a veces queda relegado al simple hecho de dormir, ¿ok? Entonces, bueno, llego a la casa, paso 8 horas fuera de mi casa, llego, duermo y nada más. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos este tipo de situaciones como la de ahora? En la que pasas en la vivienda, no puedes salir y tienes que estar ahí 24/7. Qué importante sería que este espacio te aporte no solo calidad espacial, te aporte no solo una eh, comodidad, sino de alguna manera te ayude o te invite a sobrellevar la crisis pensando en que es un espacio destinado para vivir, para habitar, pero también es el núcleo básico de la sociedad, por así decirlo. Diego, regresaste. Entonces, eh, justo te estaba preguntando, después de la introducción, Sí, discúlpense, un problemita técnico por ahí. justo te preguntaba después de la introducción que estaba haciendo, desde tu punto de vista, ¿qué aspectos consideras que el hábitat va a mejorar, va a cambiar o debería cambiar después de esta etapa que estamos viviendo confinados en nuestras viviendas? ¿Cómo crees que se va a dar ¿Crees que va a haber un cambio o va a mejorar de alguna manera? Sí, yo pienso que va a haber un cambio en el sentido de la percepción de cómo habitamos y sobre todo qué queremos. Nosotros como usuarios, como propietarios o como inquilinos de un lugar, siempre pretendemos que este sitio se desarrolle como un espacio de paz, de tranquilidad para que nosotros desarrollemos nuestras actividades. Pero hemos visto que alrededor del mundo y en el Ecuador en especial, cómo la necesidad de una vivienda digna, como lo diría la Constitución del Ecuador, no se refleja, no se refleja en todo el país, no se refleja en todas las situaciones sociales y sobre todo desde la visión arquitectónica y desde la docencia. Creo que hace falta tener una política de derecho a la vivienda y derecho a la ciudad más eficiente. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos artículos sean cumplidos o que de cierta manera sean considerados, porque la Constitución del Ecuador es la única que considera el derecho a la vivienda, ¿no? Al nivel que se requeriría desde el ámbito legislativo. Entonces, la proyección yo creo que la vivienda, ya lejos de ser ese artículo teórico que nos diría Le Corbusier como la máquina de habitar, es ya este fuerte, ahora no, estamos convirtiéndole nuestra casa en un fuerte. Claro, y considerando lo que me has dicho, esta necesidad de obviamente
dar vivienda digna, incluso desde el ámbito legal. Ujú. Creo que abre el panorama para pensar, por ejemplo, temas como tal vez de autoconstrucción o de cómo se está habitando las viviendas tal vez desde la informalidad, ¿no? Porque tal vez si podemos empezar a teorizar de cómo el espacio se transforma, okay, pero no sé exactamente el porcentaje de viviendas en el país que no sean diseñadas, construidas por un profesional. Entonces, tal vez esos temas también empiezan a caer sobre la mesa, ¿no? ¿Cómo, de alguna manera, manejar este tema también en un país donde hay bastante informalidad? Sí, yo creo que no solo en el país, sino en la región y sobre todo en países que se consideran emergentes. Eh, la vivienda mm, tiene esta noción de ser este artículo deseado, este bien que refleja un estatus social, ¿no? La vivienda propia, pero que de cierta manera no todo el país, todo el Ecuador no puede acceder. Entonces, les compartiré una imagen que seguramente habrán visto por allí circulando, no sé si la ven. Del Eh, Esta es la imagen del meme, ¿no? En la que el Espíritu Santo sostiene esa vivienda. Pero, pero yo considero que esta es la realidad de muchas latitudes de Latinoamérica, de la región. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a esta autoconstrucción o esta deficiencia de la autoridad en el campo de la comisaría de construcción? Yo creo que es un esfuerzo mancomunado entre el cliente, el arquitecto y sobre todo el gobierno local, ¿no? Entonces, creo que hay que deshabilitar esa imagen que se tiene de que el arquitecto quizás es una persona inalcanzable porque en el sentido de que sus honorarios son complejos, no son difíciles de pagar. Yo creo que esto es muy erróneo, ¿no? Hay que saber entender que las personas pueden acceder a la vivienda social y a la vivienda digna desde muchas condiciones que el arquitecto puede manejar desde el ámbito técnico y político, ¿no? Sobre todo. Yo creo que hacer arquitectura es una cuestión política también y entender que nuestros usuarios necesitan un espacio digno va más allá de solo el hecho plástico, va más allá del hecho económico incluso, sino que del hecho pragmático y relacionado a el deseo, ¿no? A veces nosotros hemos visto estos proyectos de vivienda que nos regala, ahora sí, estaba un poquito desconectado. En respuesta también a lo que me habías dicho, el 60% de edificaciones en Quito son informales. Entonces, bajo esta problemática, esta calamidad social, ¿cómo reaccionar como arquitecto y como ciudadano? ¿No? Creo que hay que dejar muy balanceada esa noción. Sí, a ver, creo que eh, tal vez post pandemia o en una crisis, por ejemplo, no necesariamente la salida va a ser construir, por ejemplo, nuevas viviendas, ¿no? Tal Por vez la supuesto. crisis económica vaya a pegar duro y se me ocurre algo, o sea, tal vez debemos ir por esta parte de la adaptación y adaptabilidad del espacio o el mejorar las condiciones de una vivienda tal vez preexistente, sobre todo pensando en la economía y en esta parte que hablábamos de que sea accesible para todos. Tienes razón. Yo creo que el futuro ahora, como personas que estamos enfocadas en la arquitectura y en la transmisión del quehacer arquitectónico, vaya a la adaptabilidad. A mí me gusta ver estas publicaciones que nos han puesto en la tela mundial, sobre todo en estos días a raíz del confinamiento y de las duras situaciones que estamos pasando como país. Entonces, muchos investigadores han planteado el regresar a este hábitat primitivo, a este hábitat primigenio, ¿no? Que se adapta a las necesidades. No sé si han tenido la oportunidad de ver o han conocido de la historia de estas viviendas flotantes en Babahoyo. Estas viviendas de cierta manera nos representan como una capacidad inherente a esta cuestión de resistir, ¿no? De resistir a la crisis, de resistir a una economía muy débil, de resistir a unos impactos climáticos fuertes y que creo que nuestra arquitectura como país
No, no todo es esto, ¿no? Pero sí tiene mucho que ver en la resistencia. A raíz de esto también, y aludiendo a un poquito de teoría, creo que Marx tenía razón al decir esto, ¿no? Que el sentido de los colores es la forma más popular del sentido estético en general. ¿Cómo podemos entender que ese sentido de los colores como ecuatorianos nos transforma a tener vivienda resiliente y a tener una necesidad de sobrellevar cualquier calamidad y que creo lo vamos a lograr? También quisiera citar de esta manera teórica, ¿qué nos decía Mies van der Rohe ahí por el año 33, en el cual la arquitectura nace al juntar cuidadosamente dos elementos? Pero esos dos elementos que vemos aquí perfectamente pulidos de una casa que parece salida de hace 2 semanas, ¿no? Muy moderna, muy adelantada, no tiene nada que ver con el meme, ¿no? Al menos en nuestra latitud no tiene nada que ver. Pero en la latitud de 60% de vivienda informal. A raíz de eso también pienso que si entendemos esa palabra o esa frase de juntar cuidadosamente los ladrillos, aparecen estos ejercicios de arquitectura teórica y poética también, como esta casa de ladrillos de Ventura Virgen Argentina. Cómo este elemento totalmente humilde, podemos decirlo, incluso sobrevalorado, de la construcción que tenemos como región, puede convertirse en un ejercicio poético como el que estamos viendo. Yo creo que la adaptabilidad también va en eso, ¿no? En el que las economías van a mermar mucho, pero la resistencia, sobre todo del quehacer arquitectónico, tiene que adaptarse a esas calamidades y coger todo lo que tengamos a la mano, ser muy regionales y nacionalistas y transformar las cosas habituales. ¿Qué Sí, opinas ¿verdad? tú, Porque amigo? de alguna manera hay que afrontar, digamos, la posible crisis que se pueda venir, pero sin dejar de lado la técnica de alguna manera, ¿verdad? La técnica y esta parte que es súper importante del quehacer arquitectónico, porque creo que los arquitectos podríamos tomar un rol importante también en el hecho de no solo dejar que la gente autoconstruya, sino tal vez empezar a capacitar o empezar a ayudar de otra manera Totalmente. para que esos procesos también y sean de mejor calidad y que los resultados de su vivienda sean los deseados. Exactamente. Tienes mucha razón en eso de que este cambio y esta adaptabilidad va hacia una educación integral, sobre una educación en valores, en distanciamiento y sobre todo en entender que nosotros podemos sobrellevar la crisis sin olvidar este pasado, ¿no? Este pasado histórico y al menos en la arquitectura. No olvidar qué cosas han podido responder a esos cambios de tiempos y sobre todo de paradigmas sociales, ¿no? Esta fotito que estamos viendo acá es una de las obras de la oficina en el cual quería mostrar esta foto porque nos da cierta apertura al diálogo con el contexto, con la memoria y con ese material que decíamos, ¿no? Súper infravalorado que es el ladrillo. Eh, para todos los que estamos aquí conectados y nos gusta la arquitectura latinoamericana, tenemos grandes ejemplos del manejo de este material, como Corbalán, como Solano Benítez, Eladio Dieste, ¿no? Que han hecho que todos estos elementos se configuren en una representación nacionalista, ¿no? Y creo que en ese sentido, este COVID nos está haciendo ver qué realmente vale la pena. ¿Cuáles son los espacios que valen la pena en nuestra casa y qué queremos para poder estar sanos, ¿no? Y qué queremos como país para sobrellevar la crisis? Eh, es súper importante el habernos dado cuenta de, o el analizar esos espacios importantes o esos espacios que son más necesarios que otros. Entonces yo creo que en la foto que me estás, que estás mostrando ahorita es súper interesante incluso ver el contexto y ese antiguo y nuevo, ¿no? La Ujú. casa que tienes al lado y este muro de ladrillo que ustedes están proyectando, eh, cómo empiezan a dialogar esta parte tectónica,
tal vez un poco más poética, de seguro, que tú utilizas en tus obras, hacia ese contexto un poco más funcional, digamos, ¿no? Un poco más, no sé, que responda a una necesidad mucho más directa, que no quiere decir que esté mal, antes Ujú. que tal vez desde esa práctica y de la poiesis de la arquitectura, por así decirlo. Eh, Llegando a esos términos tan interesantes y profundos que nos encanta a los arquitectos de transmitir esta poesía que hay detrás, yo creo que si tú le preguntas a una abuelita, a una madre de familia, cómo es su casa, ella le describe si la, como si fuera este centro emocional en el donde la vida y sus hijos y las emociones han transitado y de cierta manera dejan de lado la poesía y se meten en la vida, ¿no? Uh Entonces -huh. hay que entender que el arquitecto vive el proyecto en su cabeza, pero las personas lo viven en la vida real, ¿no? Entonces queremos que esa poesía llegue a los usuarios y queremos que esa necesidad de construir una historia a través de unos muros no solo sea una memoria, ¿no? Sino algo palpable y físico. En esta Sí, tal vez pandemia algo, hemos visto, sí, dime. sí, sí, tal vez puede ser ese palpable y físico, no necesariamente como decíamos, como el arquitecto, ¿no? Que entra al espacio y empieza a especular y empieza a Ujú. tratar de buscar proporciones, a entender la calidad espacial, etcétera. Pero creo que el usuario y quien no es arquitecto vive la casa, como dices, de una manera diferente. Entonces creo que ese vivir o ese pensamiento que tenemos como arquitectos, de alguna manera, no lo vamos a transmitir 100%, pero creo que el reto sería, por ejemplo, cómo poder diseñar para que la persona que está viviendo ahí, sin caer en nuestros términos, sienta la calidad espacial, sienta que este espacio es diferente, que este es su hogar, más allá de la parte, digamos, sentimental de que es su vivienda y sus hijos, su familia, Ujú. no también cómo le aportas esa parte que inconscientemente implica técnica, pero que ellos no lo ven así, pero de seguro implica confort térmico, de seguro implica buena ventilación, buena luz cenital, etcétera. Creo que el camino de esto es un diálogo continuo, ¿no? Cuando surgen más preguntas, tanto en el diseño como en la construcción, creo que nos gusta a nosotros como arquitectos saber conducir que estas preguntas lleguen a un consenso estético, económico, sostenible también, ¿no? Y donde a veces la gente quiere más espacio, no sé si te ha pasado, pero los clientes dicen, no, es que yo quiero más espacio, yo quiero un dormitorio más, yo quiero la sala un poquito más grande, pero tú con la técnica puedes hacer ver que unos espacios controlados y bien distribuidos y sobre todo iluminados y ventilados ahora con esta crisis son esenciales para la vida y son esenciales también desde el punto de vista del arte, ¿no? Porque la estética tiene mucha connotación subjetiva, entonces lo que para mí es bonito, quizás para el cliente no, o para el vecino tampoco, o sí, ¿no? Pero hay que llegar a ese consenso, yo creo, de la mano de la entrevista, de la amistad, ¿no? Porque después de que sean clientes se transforman en tus amigos y estos amigos son el que corre la voz y que dice, por acá hay un arquitecto que me ayudó a resolver estos problemas y con el ejercicio que hicimos, con este ejercicio que logramos hacer, con este dinero pudimos conseguir esta alegría en la casa al menos, ¿no? Entonces, eh, hay un montón de imágenes que van rodando en los diarios, en las redes sociales, donde vemos cómo esta transformación del hábitat y de quedarse en casa nos ha hecho ver muchas bondades y muchas debilidades, ¿no? Entonces tenemos aquí a este artista abstracto Gallagher en Londres, que siendo que una personalidad tan abierta, tan interesante, encontró un lugar mínimo para poder hacer su trabajo cerquita de una ventana, ¿no? Entonces, eso nos indica que sin importar el estrato social, sin importar las diferencias económicas, buscamos tener un espacio de calma cercano a esta luz, cercano a la comodidad en todo ámbito. Eso no en el hacinamiento, ¿no? Pero vamos a ir tocando esos temas.
Vemos también cómo acá Oscar Tusquets, este arquitecto español, trabaja desde su hogar en la mayor comodidad del mundo. Y yo creo que el COVID nos ha traído una comodidad insospechada, porque la hora y media que te desplazas al trabajo, a la oficina, a la universidad, ha llegado a ser una hora de convivencia con tu familia, de poder leer lo que te gusta, de poder aprovechar el tiempo, de poder relajarte, de poder entender que se puede hacer muchas cosas estando aquí en casa, ¿no? Y que de cierta manera eso también Sí, nos ha llevado a tener acceso a grandes personalidades que no podíamos antes, ¿no? Sin tener que ir a un concierto, sin tener que ir a una conferencia pagada. Y a mí me gusta mucho el rol pop que nos ofrece Los Simpsons, y en el que por ahí un Rain Kulha súper famoso, difícil de acceder, nos muestra como un guía autodidacta, ¿no? Entonces, el Zoom, por ejemplo, nos ha acercado a miles de kilómetros para ver por ahí a un genio dando una conferencia TED, ¿no? O a un Rain Kulhas enseñándote a poner un bloquecito de Lego, ¿no? Entonces, creo que en esa ironía que maneja los Simpsons da en el clavo muchas veces. Diego, creo que has abierto dos temas súper importantes. El uno puede ser justo este a ver, pueden haber muchos problemas detrás del confinamiento, pero también creo que han habido cosas como estas, ¿no? El hecho de valorar este tiempo que ya no te trasladas a tu trabajo, que no te trasladas tal vez a la universidad y pasas en casa y lo aprovechas de otra manera. Uh -huh. Tal vez hemos tenido que darnos cuenta de lo importante de esta hora y media con una crisis, cuando tal. Pero bueno, podría ser un punto en el cual ya podamos solventar eso de mejor manera después. Uh -huh. De ahí solo quería acotar que si nos pueden dejar sus preguntas en los comentarios y al final vamos a tener una ronda o sea, podemos responder a sus inquietudes o comentarios. Y de ahí, algo que quería tocar y que me llamó la atención con imagen del planchador de la persona que está en la cama leyendo, exacto, esa misma. Ah, qué importante también puede ser el mobiliario. La Súper importancia importante. de proyectar pensando, porque, no sé, digo, tú le entregas, digamos, la casa, tal vez con un closet, con los closets, y bueno, después usted verá qué pone ahí, ¿no? Digamos. Pero, qué importante podría ser que nosotros como arquitectos ya pensemos los espacios eh, con un mobiliario flexible, con un mobiliario tal vez que se empieza a transformar, o que se empieza a adaptar, o que es más ligero, y tal vez tu propio mobiliario es la división de dos espacios y ya no tienes esa pared tan sólida, por ejemplo. Qué importante podría ser en estos momentos en los cuales la gente está tratando la forma, está buscando la forma de adaptarse a los espacios que tiene. Entonces, tal vez este mobiliario que considero que debería ser un punto importante a pensar en el diseño. Tal vez no dejarle como, bueno, ya mandarán a hacer el mueble después, sino, bueno, proyectemos cómo podría ser un mobiliario para esta división, pensando en esto, pero proyectemos, por ejemplo. Súper chévere la observación, porque dentro del quehacer arquitectónico, creo que hay que ir más allá, ¿no? Hay que llegar a ese punto en el cual tú te pones en los zapatos del usuario y necesitas saber qué va a pasar si yo, por ejemplo, no tengo un familiar adulto mayor que no se puede mover con tal facilidad, que le pesa subir las gradas, etcétera, y que el mobiliario para esa persona o para un niño pequeñito que está empezando a dar sus primeros pasos necesita ser tan pensado que, como tú dices, ofrecer esa flexibilidad tanto de la forma como del material. Y yo creo que todos ahora en casa debemos haber encontrado ese espacio para el home office que quizás no existía, ¿no? Que quizás estaba marcada la sala, la cocina, eh, el comedor, y que en algún rincón, cerquita a la ventana, como nuestro amigo ahí con el planchador, encontramos este espacio para hacer nuestras actividades de cierta manera más confortable, ¿no? Pero o también está esta otra connotación, ¿no? De que alguien encontró el total confort del home office acostado ahí. Sí, Pero, creo que, por ejemplo, ahorita caben algunas preguntas en función de,
Por ejemplo, ¿por qué para leer debes tener un estudio, por ejemplo? Exactamente. O por qué debes ir de ley a dormir en el dormitorio. O sea, porque, por ejemplo, si yo me pongo a pensar en mi casa ideal, tal vez hago una programación, un cuadro de necesidades de 40 dormitorios y 3 piscinas y ni sé qué, y bla, 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 y se te va de las manos. Pero creo que Totalmente. en este tiempo, ¿no es cierto? Creo que nos hemos dado cuenta que te puedes adaptar y podemos adaptar el espacio. Entonces, Ujú. tal vez ahí viene la importancia de la gente, sí, creo que sí se puede adaptar, ¿no es cierto? Sí va a tener ese Ujú. cambio de chip de, bueno, o sea, ya pasamos que esto era la sala, gimnasio y sala de juegos, así que, ¿por qué no pensar de aquí en adelante que los arquitectos podemos utilizar eso como algo más común, digamos así? Entonces, ya le hablas al cliente de esta adaptabilidad de los espacios y el mobiliario, porque de alguna manera ya lo estamos haciendo, ¿no? Nos estamos acomodando lo que tenemos. Exactamente. Estamos probando. Yo recuerdo una teoría que nos decía nuestro amigo Kenny Espinosa en una de sus charlas, que hay que pensar a veces en el departamento mueble. Entonces, la unión de estos dos conceptos, que departamento y mueble, el mueble te permite transformar el espacio a fin de tus necesidades, ¿no? Entonces, no sé si recuerdas estos blogs de los artistas de Nueva York, un gran espacio diáfano donde duermo aquí un día, otro día muevo mi colchoneta hacia la luz, etcétera. Y lo que necesitábamos era un techo, unas paredes y un piso, un lugar donde poder ir a hacer tus necesidades, pero que todas las cosas, todo lo demás, no importaba cómo estén de rígidas, lo que importaba es el disfrute del espacio, ¿no? Entonces yo creo que la gente ahorita está teniendo sus clases de bailoterapia ahí en la sala, y ahorita estamos con el gimnasio en la cocina, haciendo fondos en el encuentro esquinero del mesón de la cocina, los que alcanzan, ¿no? Y por ahí dando no sé, unas clases de MasterChef en el que cada uno ha entendido que si quiere lo puede, ¿no? Y como arquitectos y como usuarios de la arquitectura, somos tan libres de adornar, de mover, de disponer del espacio con total libertad, ¿no? Entonces, en esto así tan bonito nos decía Solano Benítez en una de sus conferencias, yo diseño mi arquitectura poética, con estética, pero quien la adorna y le pone amor es el usuario, ¿no? Y yo creo que en esa dicotomía a veces de que nosotros tenemos total acceso a la arquitectura ahora, ¿no? Eh, Vamos a generar un interés mayor en el hábitat, ¿no? Yo creo que todo el mundo se está preguntando por qué mi vivienda no es así, por qué esto pudo ser así, etcétera. Entonces, vemos en esta imagen aquí del Lomero, en el que va conociendo la cultura a través de esta potencia que tiene la arquitectura para transmitir, ¿no? Sí, yo creo que el arte en sí te puede hacer pensar de otra manera, y todas las calamidades te pueden hacer pensar de otra manera, y la arquitectura tiene ese poder. La arquitectura te puede cambiar, y puede transformar tu entorno, sobre todo tu psique emocional puede transformar. En Claro, esa, no, no, sigue, perdón. Creo que en esa idea, ¿no? Eh, de transformar lo mínimo, de usar el espacio al máximo y de poder modificar cualquier espacio de tu casa con tus decisiones ya utilitarias. La entrevista con el cliente antes de diseñar y de construir es muy importante, ¿no? Porque a menudo nosotros estamos pensando en cuántas habitaciones quiere y etcétera. Pero si nosotros vamos más allá a entender cuál es tu forma de cocinar, cómo te gusta ver la televisión, ¿no? O sea, no, es que a mí me encanta poner la tele muy alta porque yo me acuesto en un sofá, no sé qué. Entonces, esta cercanía a las necesidades reales del cliente lo han tenido alrededor de la historia, todas las personas, ¿no? Porque yo soy el que desea este espacio, yo soy el que desea este mobiliario, yo soy el que desea, y este bien de deseo que es la vivienda puede ser transformada
utilitariamente, ¿no? En esta planta que estamos viendo, como decía, de uno de nuestros proyectos, aparecen estas teorías un tanto niesianas de dividir del semiabierto, del semicubierto, del cerrado y el semicerrado, y de que todo tenga un movimiento. En esta planta empezamos a ver que no hace falta un gran espacio para tener una vivienda digna, y que no hace falta tampoco derrochar en materiales costosos si sabemos entender que muchos otros materiales tienen bondades, ¿no? Como el ladrillo, y que lo más importante es tener calidad de espacio y no cantidad de espacios. Exacto, creo que justo como te decía hace un momento, capaz que si empezamos a proyectar una vivienda, caemos en, bueno, la vivienda debería tener 50 cuartos porque quiero un cuarto de juegos, quiero un cuarto de ni sé qué, quiero mi gimnasio, etcétera. Pero la calidad espacial creo que es básica al momento de diseñar. Y, por ejemplo, ahorita, imagínate lo importante que es un espacio abierto. Tal vez a veces solo pensamos y decimos, bueno, aquí va una ventana para que entre luz. La importancia de una ventana y a dónde estás viendo y que te permita el ingreso de luz, que te permita ventilar un espacio y un balcón, que muchas veces puede ser algo, o balcón o un patio, que muchas veces no son utilizados, por así decirlo. O la gente dice, no, mejor cierra el balcón y extiéndete esta parte. Imagínate ahorita alguien que no tiene un patio, vive en un departamento que no tiene balcón. ¿Cómo no estará pensando en por qué cerré este balcón, por ejemplo? ¿O qué falta me hace tener una pequeña terraza para salir y verla a la calle, por último? Entonces creo que nos invita a pensar en espacios que ya no se utilizaban poco, y que ahora tal vez tienen una importancia mayor y que debería tener una importancia mayor porque eh, pasas más tiempo en la vivienda y también la importancia de la calidad espacial. No necesariamente todos los bloques iguales, como tú decías, el abierto, el cubierto, el semicubierto, un espacio donde puede estar cubierto, pero también estás al aire libre. O sea, creo que esa calidad espacial en estos momentos ayuda muchísimo a sobrellevar el hecho de que estés bastante tiempo en casa. Totalmente. En esas posturas teóricas que tenemos como técnico, yo creo que las personas están aprendiendo a diferenciar cuál es la relevancia de cada lugar y cada espacio de su casa. A menudo, ¿no? Nosotros encontramos a nuestros clientes que no, deseo más cuartos, ¿para qué el patio? Pongámosle una losa al patio y generamos otro dormitorio arriba. Pero yo creo que hay que ser muy conscientes, sobre todo en el momento de tener un perfil profesional y teórico y técnico muy definido y muy fuerte. Yo no quiero decir que seamos caprichosos, sino que lleguemos a tener unos consensos siempre desde el argumento de la razón. Tú decías, ¿no? Si ponemos una ventanita, yo creo que a veces hay que sacarles el chip a nuestros colegas y nuestros clientes de que no es solamente una ventana, sino es un artefacto para iluminar y ventilar. Y son muy necesarios. Son tan necesarios que nos permiten mejorar el aire, nos permiten mejorar el ambiente, la percepción del exterior, ¿sí? Esa relación con la calle, esa relación con el patio, esa relación entre ambientes que nunca se debería perder, ¿no? Y que si nosotros nos metemos en un proyecto inmobiliario, vemos como todos estos elementos se van repitiendo de una manera logarítmica, ¿no? En donde presentan los mismos problemas que estos baños no se pueden ventilar ni iluminar, que etcétera, y que no entra mi cama de 2 plazas y media, ¿no? Entonces, hay que saber también tener mucha conciencia en el momento de amoblar las cosas. Por ejemplo, en esta sección que nosotros tenemos, nos encontramos con una naturalidad eh, muy, muy chévere de los clientes, ¿no? Los que nos decían, yo tengo un auto, pero yo creo que en unos 2 años o 3, quizás voy a tener dos. Pero por normativa no nos daba chance para generar dos parqueaderos, pero vamos a encontrarle la forma, etcétera, ¿no? Entonces, una de las formas era apropiarnos
de ese desnivel natural del terreno y hacer que uno de los autos ingrese un poquito, que se dé vueltas, retro, así hasta quedar en este sitio y el otro ingresaba, ¿no? Entonces el cliente vio que en un terrenito tan pequeño podíamos generar espacios a doble altura, jardines, lugares para estacionar y sobre todo un movimiento único de las piezas arquitectónicas que nos ayudaban a crear estas emociones, ¿no? Y que la madre de familia en este caso decía sí, o sea, mi casa antes era muy, muy estrechita, muy poco ventilada, pero había mucho cariño aquí y ese cariño sigue acá porque yo me encuentro con mi esposo, con mis hijos, etcétera, y podemos disfrutar de muchos espacios de la vivienda. Qué chévere que nos cuentes de cómo has afrontado también este proyecto desde este punto de vista, ¿no? Porque siempre creo que es importante aterrizar las ideas a la práctica de alguna manera y, y como tú dices, llegar a un consenso con el cliente y hacerle ver estas cosas que puede tener, que a veces ellos no, o muchas personas, digamos, no lo proyectan. Como tú dices, capaz que cierra el patio y ponga terraza, pero hacerle ver la importancia de tener un espacio abierto, ¿no? Ujú. Y no sé qué opinas de, verás, yo estaba justo en, haciendo un ejercicio con mis alumnos y yo les decía que si queremos, por ejemplo, romper esta parte de la preconcepción que tenemos como arquitectos incluso, no deberíamos, para empezar a diseñar, sobre todo en un proyecto especulativo, académico, ¿qué pasa si, por ejemplo, no le llamamos dormitorio o no le llamamos sala, Pues, sino empezando desde el nombre, ¿no? O sea, a ver, veamos qué necesidades tenemos, qué actividades podemos desarrollar en este espacio, cómo podemos hacer que el espacio se transforme, porque si tal vez ya haces un cuadro de necesidades o programación y de entrada entras con una sala de 10 por 10, ya sabes que vas a tener la sala. Entonces, tal vez exactamente. de entrada podríamos empezar a cuestionarnos, yo digo el nombre, pensando en el hecho de que no, de no tener el prejuicio de, ok, voy a diseñar la sala y el dormitorio para dormir y esto para esto, sino desde ahí ya empezar a transformar el espacio. ¿Podría ser? ¿Qué opinas? Yo creo que todas estas potentes palabras que has dicho es la transformación actual del espacio. Ya no estamos pensando en el dormitorio, sino en el lugar para dormir, porque si trabajamos hasta las 3 de la mañana, el lugar para dormir va a ser el sillón, ¿no es cierto? Claro, Y si yo tengo un amigo que vino de tal lado y etcétera, y no tenemos otro dormitorio, igual ese sillón se transforma en el lugar para dormir. El lugar para comer puede ser el jardín, el patio, la terraza, etcétera. Y creo que hay que diferenciar muy bien esta cuestión entre espacio y lugar, ¿no? Porque el lugar es más amplio, más poético y sobre todo más sensitivo. Y en el futuro nos va a ofrecer una flexibilidad aún mayor. Ahorita estamos entendiendo eh, que el lugar para estar, ¿no? El lugar para sentirse cómodo se está transformando cada esquinita de la casa. Y quizás no hace falta tantos muros como tú decías, quizás no hace falta ni la cama, no hace falta como al estilo japonés, ¿no? Correr una persiana, sacar una colchoneta, dormir, limpiar ese espacio y que en la mañana luego es para meditar y para generar estos encuentros familiares y que de cierta manera este futuro primitivo que hablaba Sou Fujimoto, de regresar a los orígenes a través de la cueva, a través de la cabaña, de refugiarse original, nos va a ayudar a entender muy bien la arquitectura, ¿no? Que ahora la casa es un fuerte, ¿no? O sea, tengo que dejar el virus de afuera, tengo que generar, como vemos en este espacio verdecito, mi zona de desinfección. Una vez que ya me desinfecté acá, que ya pude dejar mis zapatos, mi chaqueta, mis guantes, mi mascarilla, yo puedo entrar a mi espacio ya con mis pies descalzos y poder convivir de una manera muy respetuosa también, ¿no? Y que
cada una de nuestras casas ya tienen estos lugares, ¿no? Y sin duda alguna nuestras mamás son las primeras en poner ese pequeño armarito, esa mesita donde dejar las cosas. Y es chévere, ¿no? Es chévere ver cómo cada uno de nosotros ha sabido responder a la crisis, ¿no? Ajá. ¿Qué más? Sí, algo que es importante creo que es cómo los usuarios se han adaptado. Creo que es crucial el uso que le han dado, esa adaptabilidad y que de alguna manera nos estamos acomodando, ¿no?, a lo que tenemos. Y creo que es un buen, incluso nosotros como arquitectos, porque algo que yo me he dado cuenta ahora de mi casa es, por ejemplo, ahora que estoy más tiempo en la cocina, me doy Ujú. cuenta que me choco con todo el mundo cuando cocinamos en familia. Eso, chuta, eso es increíble, es increíble. Si rayáramos, imagínate que tengamos un papel tirado en el piso y con nuestros zapatos cogemos pintura. Yo soy el rojo, tú el azul, tú el verde, etcétera. Veríamos un mapa súper abstracto, pero a la vez interesante de esos choques, de esas cosas, ¿no? Que como tú dices, sería chéverísimo analizar desde la academia. Uh -huh. No sé si te acuerdas de ese capítulo Locazo, donde aparece nuestro amigo Frank Gehry, el ídolo del deconstructivismo. Yo creo que ahora estamos encontrándonos con unos Frank Gehry en potencia, ¿no? En la casa, que dice, oye, si le muevo esta cosa aquí, si le atornillo por acá, tag, está mi obra de arte. Y todos estamos sintiéndonos orgullosos de cómo yo con unos elementos así muy sencillos pude sacar algo de muchos servicios sobre todo y bonitos, ¿no? Entonces, creo que esta imagen es súper chévere, ¿no? Ese azar, ese encuentro azaroso con la obra o con el elemento construido. Ahorita lo estamos viviendo todos en las casas. Ah, qué chévere referencia la que haces. y yo creo que ahorita como estamos acomodando todo, cada familia le está dando su toque a la vivienda, ¿no? Y qué chévere ver Todos. cómo se transforman esos espacios. Exactamente. Tenemos muchos artistas, constructores y arquitectos en potencia ahorita. Creo que, por ejemplo, en esa visual o en esa necesidad de que nuestra casa sea ese objeto bonito, tenemos por aquí una foto del proyecto que estábamos mencionando, la planta y la sección, donde la dueña, y en este caso mi madre, que es mi mano derecha en los proyectos, están viendo, ¿no? Con este fotomontaje, cómo se está transformando mi espacio y cómo quiero en un futuro tenerlo, ¿no? Entonces es chévere ver el contraste con el vecino, incluso esta maraña de cables que aparece, ¿no? Que en realidad está ahí. Ver que este objeto arquitectónico es parte de una ciudad y de una ciudad que tiene unas problemáticas y que tiene un clima y que tiene una orientación, etcétera. Podemos ir viendo, ¿no? Cómo nos enfrentamos desde la oficina a estos retos de construir entre medianeras, ¿no? De cómo darles una luz natural, de ventilar, de solventar el espacio este natural del terreno, de entender que había un sistema constructivo previo, pero que puede haber uno más actual con una calidad sismoresistente, etcétera, ¿no? Empiezan a aparecer aquí un montón de destellos de lo que queremos transformarnos, de esa poesía y de que ese ladrillo que se da la vuelta y se desprende y puede ser otro, ¿no? De lo que decía Mies van der Rohe. Voy a juntar cuidadosamente los ladrillos, ¿no? A ver qué podemos sacar. Esta foto me gusta un montón, que es uno de nuestros maestros ayudándonos a cubrir un alféizar aquí en el domo de este zaguán de luz que le decimos, ¿no? Este zaguán de luz aparece porque yo tengo muchos recuerdos de entrar a viviendas del centro histórico o también viviendas de Riobamba, de mi ciudad natal, en el que atravesabas unos pasillos largos, oscurísimos y de repente, ¡plah!, una explosión de luz, ¿no? Un patio central con unas galerías muy bonitas que,
que te hacía pensar, no sé, cómo desde la calle, o sea, no se logra ver esta cosa así súper bonita del patio, tan herencia española que tenemos. Y, me gustó y quería transmitirles esta imagen porque esta es una vivienda de carácter un tanto social, ¿no? Es sacada con un crédito del BIES, un crédito súper reducido, pero que a través de este consenso entre material, construcción y sobre todo de la poesía que queremos transmitir como oficina, podemos conseguir estos espacios, ¿no? La vivienda social no tiene por qué ser fea o porque es barata no tiene por qué ser mal hecha. Esta vivienda tiene que responder a los cambios climáticos, tiene que responder a un sismo, tiene que responder a la necesidad de ventilar el espacio y a la necesidad de transmitir algo como arquitecto. Completamente de acuerdo, Diego. Creo que esa es nuestra misión, ¿no? Manejar incluso bien los recursos que te da el cliente, los recursos y la confianza del cliente antes de hacer el proyecto. Y creo que ha habido, en la conversación, hemos tocado varios temas importantes y me dejaste pensando en algo, en que, o sea, la vivienda y de los comentarios que han dejado, estaba pensando en que va a ser, hay un escenario que puede ser complicado, podríamos decirlo así, ¿no es cierto? Tal Ujú. vez el sector de la construcción, veamos cómo responde, no sabría, hay que ver, hay que esperar, pero de seguro, como todos los sectores, va a estar un poco golpeado. Pero, por otro lado, siendo optimista, considero también que que puede ser ese punto que necesitamos para que la arquitectura termine de ayudar a todos, uno, y dos, justo pensaba en esto de qué pasa si a un cliente después de esto le propones hacer un mobiliario que transforma el espacio. De seguro Ujú. lo va a considerar, de seguro lo va a pensar, va a Exactamente. decir, sí, porque cuando pasé el confinamiento, qué bestia, me moría y quería más espacio, quería irme de la casa y ni sé qué, ni sé cuánto. Entonces, creo que también puede ser un punto de inflexión muy interesante para nosotros poder inteligentemente abordar eso y arquitectónicamente diseñar espacios de calidad, ¿no? A partir de estas nuevas necesidades, digamos. Entonces, Diego, te quería preguntar algo. Eh, ¿Qué opinas de la arquitectura después de esto, ¿no? O sea, yo cuando puse el título de los conversatorios no quería poner arquitectura post-COVID o arquitectura post-COVID, porque puede ser que no sea el único evento que pasemos de este tipo. No digo que vaya a No, ser sanitaria, pero por ejemplo, el cambio climático o el mismo o alguna otra situación. Eh, ¿Cómo ves a la arquitectura después de esta etapa de confinamiento? Desde el punto de vista tanto de diseño profesional, no sé, ¿qué mensaje nos podrías dejar o cuáles son tus perspectivas? Eh, o sea, yo creo que como toda situación crítica o desfavorable, siempre hay una luz al final, ¿no? Y esperamos que, o sea, con la ciencia y con Dios podamos salir de este confinamiento para proyectarnos y crecer. Yo creo que ahorita el arquitecto tiene que crecer y evolucionar. Cada crisis nos ha hecho evolucionar. Yo creo que ponte las guerras, las catástrofes, todo eso ha servido para mejorar. Y en este momento creo que nos proyectamos a mejorar todos los espacios y creo que las personas en este momento van a pensar mucho en qué hace un arquitecto. ¿Cuál es el rol profesional de un arquitecto ahorita? Van a decir, no, es que en mi casa pasé estos problemas, como tú decías, yo quería más luz, quería más espacio, quería un lugar para poder escuchar mi música, etcétera. Y pongo esta foto acá porque es igual, mi papá me está ayudando a pintar, ¿no? Esto. No tenemos cómo trasladar a los obreros, no tenemos cómo ir a comprar materiales, entonces nos tocó improvisar con unos tintes a ver si conseguimos el color exacto. Y luego dijo, yo tengo quien me preste un compresor, yo tengo quien esto. Entonces, creo que el arquitecto va a meter mucha eh, calidad a la forma de vivir en el futuro. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos un rol social importantísimo y hay que considerarnos como servidores de esta sociedad y de poder ofrecer consulta como si fuéramos médicos, ¿no? O sea, si una persona me dice, yo quiero dos dormitorios, no, yo quiero cuatro dormitorios porque tengo tres hijos.
Digo, pero, el mayor tiene 25 años, digo, pero está a 2 años de ya irse de casa, o sea, ¿para qué quiere el dormitorio del man? No, es que cuando regrese. Cosas así, ¿no? Creo que hay que también ser muy realistas, las economías van a ser desfavorables, pero siempre el diálogo entre el cliente y el arquitecto es muy importante. Recalco esto porque nos va a ayudar en el futuro a tomar todas las decisiones, creo. Dieguín, qué chévere todas las reflexiones que hemos dialogado. Y bueno, antes de entrar a las preguntas de los chicos, de la gente que se ha conectado, gracias a todos quienes están conectados, no sé si quieres contarnos algo más igual de las fotos que tengas para pasar a las preguntas o comentarios y después de hacer el cierre. Eh, sí, justo les quería poner una imagen de este proyecto que estamos haciendo en Ambato, que tiene una cosmovisión detrás de él que es súper chévere. Entonces me quedo con esta imagen de acá. Antes de este confinamiento empezamos a desarrollar este proyecto que se llama Casa 09, que igual no tiene un zaguán que se convierte en un espacio de doble altura, que luego armoniza la circulación vertical, pero que va en relación a estos materiales muy básicos y muy, por decirte, humildes, que es el bloque, ¿no? Por aquí tenemos a un bloque tratado de otra manera, pulido, etcétera, que va a ser el contorno de este proyecto. Tenemos una madera que nos sirvió para los encofrados de las losas, de los elementos estructurales que teníamos, que después de un tratamiento al fuego, una técnica japonesa, se va a convertir en el deck de la terraza. Esa misma madera con mayor intensidad del fuego se va a convertir en unos pañetes y unos mobiliarios que nos van a decir que la obra me pudo dar esta flexibilidad de mobiliario, ¿no? Ya no tuve que comprarlo. Y acá tenemos una imagen que seguro todos tendrán ya sus semillitas del tomate, de la zanahoria, del apio, no sé qué, que, que va a ser un producto este orgánico que crecerá en unas macetas en donde de mi cocina muevo la ventana y puedo sacar el romero, lo que sea. Y no sé, ¿no? Si pensamos este proyecto con ese futuro, ¿no? De que seamos más sostenibles y más sustentables con el medio ambiente. Entonces creo que me quedo con esta imagen para ver qué nos pueden decir los amigos que estén conectados. Gracias, Dieguín, súper interesante. Gracias por compartirnos también tus ideas plasmadas en tus proyectos. Y Gracias bueno, a a ver, ti, Indio. y gracias a todos quienes se conectaron y nos han dejado sus comentarios. Um, Mañana tenemos igual otro conversatorio a las 6 de la tarde. Esperemos que no vamos a tener ningún problema con el internet. Y justo, Guille, un saludo, gracias por estar conectado. Me dice, en estos momentos muchas personas están perdiendo sus empleos, lo que pone en crisis los modelos tradicionales de compra y renta de vivienda. Y Ujú. creo que abre el panorama a viviendas tal vez más de tipo, no sé, colaborativas o de otros Exacto. modelos de gestión, ¿no? Chévere, súper buena la pregunta y me llegó en la imagen, ¿no? Ese proyecto, no sé, eso digo al modo de Simpson, no estábamos prediciendo el futuro. Esta casita, esta vivienda es un co-living, donde en la planta baja funcionaría una oficina para creativos, ¿no? O sea, donde viene una persona, alquila su espacio y convive con otros creativos. Y hay muchas aplicaciones similares a Airbnb, pero hay aplicaciones para arrendar juntos una vivienda. Entonces, vamos a generar este proyecto como la renta del espacio individual, que es el dormitorio, y el espacio común es el plus de esta vivienda, ¿no? Entonces yo creo que en la pregunta que nos dice Guille, toda la arquitectura ahora va a cambiar, todo el proceso constructivo va a cambiar, vamos a ser más eficientes, sí, vamos a tratar de generar menos gasto energético y no todos vamos a tener para comprarnos una vivienda. Vamos a, Ajá. vamos a pensar al modelo de estudiante que se va a Europa, a Estados Unidos a hacer sus estudios, ¿no? Tengo un Claro. room y juntos convivimos, juntos pagamos el arriendo, etcétera.
Sí, creo que la colaboración en muchos sentidos va a tomar protagonismo, ¿no? Ujú, Porque si no, es o salir todos o hundirse todos, de alguna manera. Entonces, exactamente, creo que la arquitectura también puede aportar a este compartir desde ya la proyección de los espacios, ¿no es cierto? Desde su gestión. De exactamente. ahí, Nicole Galarza nos pregunta, ¿cómo creen que cambiarían los espacios tradicionales de la vivienda en cuanto a que esta crisis sanitaria cambiará el modo de vida de cómo se desenvuelven las personas en el hogar? Súper chévere. Interesante la pregunta. Creo que el modo de vida ya nos estamos dando cuenta cómo va modificando los espacios, ¿no? Y esto debió existir siempre. El lugar en donde yo llego, me descargo, puedo dejar mi abrigo, mi paraguas, mis zapatos mojados, mis zapatos de tierra que vinieron de un lado y no llevar esta contaminación adentro del espacio. Entonces, esto yo creo que siempre debió existir. Para los que viven muy, muy al norte de Europa, no sé si te acuerdas que hay estas cámaras en donde te aclimatas de este clima exterior. Claro, eh, Te sacas todos los abrigos y entras ya a tu casa con 20 grados centígrados o 22 grados centígrados y abajo y afuera estás a -6. Entonces, ajá, una de las respuestas a nuestro clima y a nuestra situación de pandemia, yo creo que es desatender este espacio eh, neutro y luego que estos ambientes, como habíamos dicho hace unos momentos, van a ser muy, muy flexibles y ya no vamos a tener las típicas paredes duras, macizas, sino todo, quizás mobiliarios muy responsivos, ¿no? Esta palabra responsivo es chévere de analizar. sí, yo creo que, a ver, gracias por tu pregunta, Nicole, y desde mi punto de vista, yo creo que nos va a dar a nosotros como arquitectos mm, la posibilidad de innovar, Ujú, porque desde el punto de vista del usuario, yo creo que ahorita todo el mundo, sí, todo el mundo, arquitectos, no arquitectos, se están dando cuenta de las falencias que tienen en sus lugares. Las falencias de acierto, seguro, ujú. pero se dan cuenta que de la necesidad de espacio o la necesidad de adaptabilidad o que les hace falta algo más. Entonces yo considero que cómo van a cambiar, sí va a cambiar y tenemos una oportunidad súper buena como profesionales de proponer cosas diferentes. Porque yo creo que, como decía hace un momento, yo creo que si ahora le propones a un cliente que vaya a hacerse su casa, ¿qué pasa si en lugar de una pared rígida, obviamente que no sea tan caro, ponemos un mobiliario que tal vez se utilice mejor o que sea una parte desmontable o que se lo pueda deslizar, no sé. Tal vez creo que la gente va a estar más abierta a eso y creo que nosotros debemos, como profesionales, promulgar ese tipo de soluciones porque también viene la otra parte, ¿no? Caer en el hecho de decir, bueno, la gente no va a tener dinero, no, hagamos los típicos cuartos y hay que se acomode. Ujú. Que yo creería que sería un error y perderíamos una gran oportunidad como profesionales, sobre todo pensando como profesionales. Porque después tal vez mucha gente va a decir, no, no, pero está muy caro, yo le hago el cuarto y ahí queda. Y usted después hace lo que quiera ahí. Pero creo que perderíamos la oportunidad de realmente proponer algo diferente. De ahí, bueno, gracias a todos los que nos han comentado. Hay algunas cosas igual que nos dicen del mobiliario, de la adaptabilidad de nuevos espacios. Saludos a Pedro Jaramillo también. Y nos ¿Qué tal, comenta Pedrito? Un gustazo. sí, que una de las conclusiones que le ha dejado el confinamiento es que la arquitectura debe ser más autosustentable. Ujú. Debemos dejar de depender de las redes de agua, de luz, de electricidad. Eh, Eso de nuestros proyectos, como dice Leo Piñón, la arquitectura, perdón, como dicen, Leo Piñón, la arquitectura debe ser universal, rigurosa y con precisión económica. Pedrito, un saludo inmenso, un colega súper interesante y del cual siempre aprenderemos en las pláticas. Referenciando ahí la opinión, creo que este equilibrio entre la economía, la calidad del espacio y la sostenibilidad es el futuro de todo, no solo en la arquitectura, sino en los medios de uso, como tú dices,
los servicios básicos, en el transporte. Hemos visto unas imágenes chéverísimas que esperanzan de que en Quito están rayando ya las ciclovías para este post pandemia, para movernos de una manera más eficiente en el término de sostenibilidad, ¿no? Porque la distancia es súper mayor. Pero creo que si logramos equilibrar todos estos componentes de sostenibilidad, de economía y de materialidad, podemos trascender. Creo que la trascendencia es lo mayor, no es lo que le pasó al movimiento moderno. Todo este neoclásico, toda esta decoración, que al fin y al cabo era decoración, se redujo al mínimo para crear estos planos diáfanos, puristas, que respondían a una necesidad económica, una necesidad tecnológica, etcétera. Y ahora sí no estamos para tener todo, una gran cantidad de paneles vidriados si no sirven para algo, ¿no? Si solo son estéticos, yo creo que hay que sacarlos de nuestra proyección y hay que pensar, como habíamos dicho antes también, en los lugares para iluminar y ventilar y ya no solo en la ventana. Sí, recalcar solo en el hecho de que la sostenibilidad, yo creo que también va a tener, como hablábamos la semana pasada, que fue el tema que marcó los conversatorios, creo que va a tener una importancia alta, ¿no? De cara al futuro, no solo por esto, sino también por el cambio climático. Y de seguro tenemos que, tal vez, como hablábamos la semana anterior con Mauro y Santi, tal vez si tienes un huerto, si recoges agua, etcétera, no vas a poder solucionar el problema de un año, pero de seguro vas a poder ser más resiliente, tal vez una o dos semanas, de alguna manera. De ahí, bueno, igual hay comentarios de los Frank Gutiérrez, un saludo, dice la importancia de aprovechar cada centímetro, cada metro cuadrado de espacio, dando mayor utilidad, mejores materiales y que sean flexibles. Y sabes que con esto que dice Frank Gutiérrez, me acuerdo de, tal vez incluso es la época de pensar también en esta materialidad de, por ejemplo, lo que hablábamos algún rato, Diego, el hecho de, por ejemplo, la construcción ahorita, ¿cierto? No puedes tener tantos obreros en la obra. Exacto. ¿Qué pasa con los sistemas constructivos Tradicionales. tradicionales? Tal vez es mejor tener algo hecho prefabricado, llegas a la obra y lo empiezas a montar, por decir algo. Sí, yo creo que una de las salidas es esa, ¿no? Pensar en los sistemas secos, en el steel frame o en el wood frame. Creo que han dado muy buen resultado en países industrializados, en nuestra nación al menos. Estamos un poquito lejos, pero si no damos el primer paso, no lo vamos a dar nunca, ¿no? Entonces yo creo que en este momento, si, por ejemplo, poniendo el caso de nuestra obra que es en metal, ¿no? Fundir una losa en sistemas tradicionales nos llevaría entre 3 o 4 semanas haciéndolo muy eficientemente. Pero toda la estructura de la vivienda, esto estuvo listo en 15 días. Y me refiero a que columnas, vigas, entrepisos, etcétera, ¿no? Entonces, las fundiciones las llevamos en un día. Y, y sí podemos migrar esas tecnologías. Por el momento son caras, pero tenemos que dar el paso, como dijo. Sí, yo creo que eh, debemos intentar dar ese paso y mientras más intentemos, algún rato va a pasar. Desde mi punto de vista, yo creo que como arquitectos, como creativos, como profesionales, si desde nosotros ya empezamos a decir, por ejemplo, no, es que eso es caro, es que eso no va a pasar nunca, es que los mobiliarios que son flexibles no sirven, para eso la pared que es más rápido, o los prefabricados, etcétera. Ya te voy a hacer una pregunta que están poniendo y que me estoy adelantando a la respuesta. Pablo Esteban Ochoa. Saludos, Diego. ¿Consideras que el cohousing puede ser implementado en el Ecuador considerando las tradiciones sociales de vivienda que tenemos y las costumbres de habitar? Y en ese sentido, creo que ya estaba respondiendo, perdón que me adelante, Diego. Es que yo considero que si como arquitectos ya empezamos y decimos, no, es que eso no va a pasar, es que eso no puede ser aquí, y no va a pasar nunca, porque quienes tienen que proponer somos nosotros. Somos, digamos, estamos en la rama, ¿no? Entonces nosotros deberíamos empezar a proponer ese tipo de cosas.
desde mi punto de vista, si nosotros no lo creemos, no va a pasar, porque Exactamente. no va a haber nadie que lo proponga, no va a haber nadie que trate de iniciar o que diga como que, bueno, que voy a proponer hacer este cohousing, este co-living, lo que sea, porque tal vez no va a funcionar aquí. No creo que va a ser sencillo la implementación de este tipo de vivienda, ¿no es cierto? Estos nuevos modelos incluso de gestión de vivienda, pero yo creo que son factibles. Y son factibles sobre todo en las nuevas, en los nuevos profesionales, gente más joven, podría ser un modelo que empiece a probarse. Entonces, yo, como les digo a mis alumnos a veces, si un arquitecto no se lo cree, entonces nunca va a pasar, porque tú nunca Exactamente. te vas a arriesgar a proponer algo y nunca vas a decir como que, oye, hagamos esto, porque tú mismo ya te estás corteando la parte de proponerlo. Tienes mucha razón, ¿no? Yo decía que el primer paso es el importante y creérselo, ¿no? Creérselo que podemos cambiar las cosas desde una visión primero teórica muy bien argumentada y luego ponerlo en práctica, aunque sea con mínimas cosas. En respuesta a Pablito, gran amigo, el, el tema de cómo somos como ecuatorianos o al menos como latinos, ¿no? O sea, yo voy a mi casa y está una persona que acabó de arrendar esto y que nunca le he visto en la vida, ¿no? Creo que ya tope ese punto a todos los que hemos podido estudiar en otro país, en Europa o en Estados Unidos, nos ha tocado. Nos ha tocado aprender otras culturas, nos ha tocado convivir, nos ha tocado aprender a ser democráticos en muchas cosas, ceder en algunas cosas, pero también poder ser independientes en esta cápsula que puede ser el dormitorio y en este contenedor de la cápsula que es el espacio social y de servicio. Entonces, transformar al ecuatoriano para que diga, o sea, yo con mi esposa, por ejemplo, yo con mi esposa no puedo y justamente ahora arrendar un departamento eh, para nosotros dos porque nos queda caro y a la vez el que está barato está muy lejos del trabajo. Y arrendar en un lugar de estos de co-living quizás sea un inconveniente, pero no es imposible, ¿no? Yo creo El, que perdón, Dieguín, yo creo que lo difícil obviamente va a ser iniciar, ¿no? Como en muchas sí, cosas de la vida. Lo difícil va a ser empezar, pero sobre todo a la gente a los estudiantes de arquitectura que nos ven, lo que yo diría es que, de mi humilde opinión, es que si ya desde nosotros nos empezamos a cuartear ideas, no, nunca se van a hacer, nunca van a pasar. Eh, Creo que nosotros debemos de empezar a creer en esas cosas para empezar a hacerlo, exacto. porque si no, nunca va a iniciar. Eso, Dieguín. No sé si tienes algún mensaje final, digamos, o quieras dejarnos con algún comentario final. Nada, mostrarles esta imagen que un artista se puso a pensar y lo mencionó, ¿no? En un único mueble modular que sirve para todo. Yo creo que todos hemos jugado de niños con un cartón de estos de, si es de la televisión o de la lavadora o de la refri, en el cual esta caja se convierte en tu fuerte, en tu zona de juego, en tu dormitorio, y así se va consiguiendo cosas con la imaginación. Creo que no hay que dejar de soñar como arquitectos, como estudiantes o como cualquier otra persona que no curse esta carrera, de que con mínimas cosas podemos generar grandes cambios. Y como decías tú, si no damos el primer paso a transformarnos como sociedad resiliente, no vamos a lograrlo. Si al cerrar la cuarentena y pasar al distanciamiento social vemos gente jugando fútbol, gente trotando, gente que va al centro comercial sin las debidas precauciones, o sea, no hemos ganado nada. Entonces yo creo que como sociedad estamos en un punto de transformación muy importante que nos puede unir o nos puede hundir. Ya este entrevistador de CNN decía que el Ecuador es el Wuhan perdón, que Guayaquil es el Wuhan De Latinoamérica. de Latinoamérica. Entonces imagínate, o sea, estar en la palestra por unas incompetencias tampoco está bien, ¿no? Pero
si el Wuhan de Latinoamérica se transforma y llega a ser un país mucho más equilibrado, más pensante y más humano, podemos estar viviendo en una transformación muy buena para toda esta situación. Entonces, no quiero decir qué bueno que nos pasó, pero qué bueno que podemos tener armas y podemos tener herramientas para transformar lo que se viene, ¿no? Ahorita lo estamos logrando, ahorita estamos como que bajando esa curva, pero hace falta más compromiso y para nosotros como arquitectos creo que no perder esa esperanza, ¿no? De que las obras van a volver diferentes, van a ser muy diferentes, pero va a seguir existiendo. Sí, tienes toda la razón, Diego, y desde mi punto de vista como arquitectos, creo que estamos en ese momento en ese punto de inflexión bueno, o por lo menos deberíamos cogerlo bien, para que realmente nos sirva y podamos aportar a lo que se viene, o aportar de alguna manera a este hábitat y entorno construido, ¿no? Eh, Eso, de ahí, Diego, muchas gracias por haber aceptado la invitación, súper No, interesante. gracias a ti. Ya sabes que yo podría hacer esto todos los días, creo que voy a hacer esto todos los días y voy a invitar a todos. Una bestia, o sea, tu iniciativa y sobre todo tu profesionalismo yo considero muy importante tanto la amistad como esa retroalimentación continua, ¿no? De tu experiencia, sobre todo en la docencia, en el concurso, en el proyectar, ¿no? Que siempre estas charlas enriquecen. Y si te acuerdas del meme este de Ren Kuljas, nos podemos acercar realmente con unos clics y que el internet funcione. De ley, de ley. De ahí, gracias a todos quienes se conectaron. Gracias por sus comentarios. La mayoría de comentarios tuvieron algunos relacionados. Entonces, esperamos haber respondido a todas sus inquietudes. Mañana vamos a hablar a profundizar y hablar sobre temas de imaginarios de la vivienda con el arquitecto Guillermo Romero. Mañana hacia las 6. Así que les esperamos. Y eso. Si quieren dejar algún comentario más, algún tema que quisieran que toquemos o profundicemos el día de mañana, pues pueden dejar en el comentario. Y eso sería todo. Gracias, Diego. Gracias a todos quienes se conectaron y nos vemos el día de mañana. Un gustazo, amigo, y que todo nos salga bien en el futuro y que vamos a ir mejorando. Gracias, Diego. Cuídate. Y ya, gracias, chicos. Cuídate. Abrazo grande.